Gracias, José. Pues buenas tardes nuevamente a todos. En la sesión anterior de nuestro seminario nos dedicamos a analizar algunas temáticas que nos parecen significativas del canto número 19, en donde, entre otras cosas, pues se comentaron, ¿no?, diversos aspectos sobre la aristía, por supuesto, de Aquiles, sobre el papel de la mujer en función del parlamento que en algún momento sostiene Briseida, tanto respecto a la muerte de Patroclo como a su vez de la venganza que va a asumir Aquiles en función de poder derrotar, poder matar a Héctor. Y luego al final leíamos un pequeño fragmento de ese canto 19, en donde se da, ¿no?, de alguna forma el parlamento entre Janto, uno de los caballos de Aquiles, que ha sido otorgado como un regalo de la divinidad, y el propio Aquiles, ¿no? Porque recordemos que en una de esas cosas asombrosas que tiene la Odisea, de pronto Hera le otorga el poder de la palabra humana a Janto, y éste le dice que ciertamente en esta ocasión va a llevar a Aquiles a la batalla y va a tener la posibilidad de retornar aún, ¿no?, triunfador, pero que es la última, porque en la próxima ocasión Aquiles va a encontrar la muerte, que es algo que él sabía desde el momento en que eligió ir a la guerra de Troya, y que por lo tanto, pues bueno, tenía ya una cierta lucidez respecto a que si elegía ir a Troya, moriría joven pero famoso, mientras que si no iba a Troya, moriría viejo pero desconocido. Entonces, lo que percibíamos, un poco que comentábamos con Noé ya en la parte última de este canto, era que me parece que ahí podemos constatar uno de los elementos que a Nietzsche tanto le seducían respecto a esta mentalidad griega, en función precisamente de esta manera como asumen su destino, ¿no? Lo que Nietzsche llamará el famoso amor fati, que es precisamente la afirmación de la existencia tal como viene o tal como le toca vivirla a cada uno de los personajes de la Ilíada. Y yo comentaba que era un tema que me parece interesante porque ciertamente lo vemos de manera constante en cada uno de los aristos que participan en la guerra de Troya. Es decir, aquí vemos cómo Aquiles, ¿no?, al final dice, ya he elegido en cierta medida, si es que ese concepto se puede utilizar, ¿no?, el hecho de venir a la guerra de Troya y por lo tanto he elegido el destino de la inmortalidad, ¿no?, y de una vida corta, sin duda alguna. Entonces ya no puedo como acobardarme, ¿no? Ya no puedo como retractarme de esa decisión. No hay otra cosa más que asumirlo, no queda otra condición sino asumir esa elección en la medida en que incluso su propia madre, ¿no?, había tratado de evitar la posibilidad de que Aquiles fuera a la guerra y por lo tanto que tuviera otro tipo de vida y efectuara otro destino, porque ahí estaban las alternativas. Pero no tan solo sucede con Aquiles, también lo vemos con Ulises.
A mí me parece que cuando Ulises diseña, ¿no?, el juramento para evitar que se genere una guerra al interior de la propia eh, conflagración griega, ¿no?, al interior de los reinos griegos. Recordemos que él es el que le dice, ¿no?, al papá de Helena la manera en cómo evitar una guerra. Y este juramento consiste en que en el caso de que hubiese una guerra a partir de Helena, sobre todo de alguien extranjero, inevitablemente todos los reyes griegos tendrían que unirse para defender al elegido, que es Menelao. Eso lo diseña, eso lo piensa, eso lo efectúa, ¿no? Por un lado, para evitar la guerra interna, pero luego resulta un poco contraproducente en función precisamente de que la guerra viene del exterior. O sea, el motivo de la guerra es Alejandro, es París. Y ya cuando se acude a ese juramento, Ulises también duda. De hecho, recordemos el pasaje, ¿no?, en donde se finge loco para que no asista a la guerra de Troya. La imagen es muy clara, unce un toro con un burro, ¿no? Y se pone a trabajar la tierra y siembra en la tierra sal, dando la apariencia precisamente de su locura ante Diomedes, y no recuerdo hoy, ahorita en el otro personaje que va a reunirlos, el que tiene en algún momento la comisión de reunir a los diversos reyes que se habían comprometido a defender a el afortunado de casarse con Helena, pero también hay duda. Ulises o Odiseo duda respecto a ese ir a la guerra. Y no obstante, una vez que, pues vaya, se descubre, ¿no?, el engaño que quiere efectuar Odiseo para no ir a la guerra, después ya vemos un compromiso fehaciente respecto a esta guerra. Entonces, lo que yo percibo es que a pesar de lo difícil que es asumir el destino, ¿no?, porque en última instancia también Odiseo sabe que de ir a la guerra va a pasar 20 años de su vida fuera de Ítaca, y en esa medida entonces es consciente de todo lo que se va a perder. Ya una vez que se embarca, ¿no?, ya una vez que participa ya en la organización del ejército, asume su destino con toda contundencia. Y era un poco lo que comentábamos respecto a este amor fati, ¿no? A esta última determinación de que el destino se tiene que asumir con todas las peripecias que conlleve. Bueno, nos quedamos un poco en eso. No sé si quieran comentar alguna otra situación respecto a este tema que se estaba planteando, o si pasamos ya al canto número 20 o 20 y podamos analizar estas temáticas. Pero me parece que el tema del amor fati, el asumir el destino, pues es importante, y probablemente ustedes tengan por ahí algunas participaciones que nos permitan un ejercicio de comprensión más adecuado en torno a esto que Nietzsche retomó, pero que sin duda alguna está presente en la Ilíada como uno de los rasgos quizá fundamentales de los aristos. Bueno, lo pongo ahí sobre la mesa por si quieren desarrollar alguna otra participación. Adelante. No sé, Noé, Josué, Mariano, Yadira, Jaime. Sí, estoy buscando mis notas que ya del canto 19
checar esto que había yo pues grafiteado en mis hojas sobre el destino, y este puede ser entendido como el dote de sucesos, la suma o el cúmulo de sucesos que están destinados para un individuo. En cada uno de los individuos es distinto. Luego, a partir de esto, entonces podemos ver que a cada individuo le corresponde su dote de sucesos, de los cuales hay que hacer cargo, no como no como una tarea extra propia de la existencia, sino como algo connatural de su propia cultura, que los lleva a pensar y, y a vivir en consecuencia con ese destino, eh, sabiendas de que no lo pueden eludir. Esa es la condición connatural del destino, que el hombre no puede eludir los hechos que le tocan vivir. Eh, y, y, y omitir una labor, una tarea de reflexión en torno a estos, alivia la carga, el peso del destino, sino más bien que lo contradictorio, si se quiere ver así, en esta cultura es que para poder ser libre del destino, tiene que asumirse. O sea, que cada uno de los hechos que acontecen con cada uno de los héroes, con cada uno de los padres, como Priamo, o Aquiles, que pierde a Patroclo, que pierde a Briseida, y que además se sabe portador de una depresión o de una ira brutal, como se muestra en el canto 20, donde Aquiles se convierte en una máquina homicida. eh, Asumir, asentir a esta característica de su ser, es lo que lo lleva paradójicamente a liberarse, del no liberarse en el sentido de que ya no es, ya no tiene esa cólera, esa fuerza que impulsa ir contra los troyanos, una fuerza desmedida, sino que ya no le pesa, ¿sí? O sea, ya no lo considera como algo que es puesto sobre sus espaldas como una especie de carga por haber cometido una falta, ¿no? Sino que es propio de su existencia, pero que le corresponde a él, y el sentido precisamente de esto es que tiene que amar, como mencionabas ahorita, amar este destino, y entonces, pues se percibe que la labor de estos héroes está caracterizada por enfrentarse precisamente a estos hechos, que a la vuelta de la esquina le, le espera otro suceso propio de su existencia, ¿sí? Eh, ¿Y cuál es el destino de esta cultura? Ya planteándolo de forma general, que tiene que ver el esfuerzo de la propia naturaleza, el esfuerzo de los propios dioses para enfrentarse en una batalla como Canto 20, una batalla terrible, eh, en donde se constata en uno tras otro verso, se constata esa fuerza que tienen ellos desmesurada, y con la cual no se pueden enfrentar estos héroes, pero que la labor precisamente heroica de estos guerreros, pues radica en asentir precisamente a su labor, que es dirimir y solucionar los conflictos propios de una existencia trágica como la de este pueblo, ¿no? Al final,
apaciguamiento del alma viene en cuanto se puede decir un sí a la vida, como decía Nietzsche, a pesar de todo, ¿no? El amor fati, que es precisamente este amor del destino, este amor fatal, tal como ven, con todas las benevolencias y con todas las tragedias que pueda traer. Bien, y eso, bueno, pues nos conectaría con el siguiente canto, que es, bueno, cuando ya también Aquiles pues se percata de que no puede eludir su destino y que pues, es el de matar, el de hacer valer su furia o hacer valer su menis, eh, haciéndola caer sobre los demás. Bien, allí le dejamos por un momento. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, no sé si alguien más, Mariano, Jaime, Noé, Ale, Monse. Hola, buenas tardes. Pues continuando con los argumentos y el tema de donde pretende arrancar Oscar y los comentarios de Josué y el cariz que está tomando de entender el destino como amor fati, a partir de cierta lectura de Nietzsche, tal vez sea pertinente al menos añadir dos cosas desde esta perspectiva o desde mi lectura. La primera, pues quizás sí establecer ese parangón o comparación entre el amor al destino como una afirmación de la vida que ha recordado Josué, pero también al mismo tiempo como enfrentarse a la vida de tal modo que si ésta se repitiera, pues enfrentarla de la misma manera. Es decir, de ninguna manera renunciar ante esas pruebas que pone la vida misma y esa manifestación de una afirmación rotunda de la vida o de querer que la vida se repita, y si eso sucede, pues encararla del mismo modo, podemos analizarla en cada uno de estos héroes. Y en ese sentido, pues no darle la espalda, no de ninguna manera renunciar o temer a vivir por el hecho de no querer llevar a cabo al cumplimiento las premoniciones o de alguna manera los hilos que de algún modo están encaminando o guiando la vida, porque no sería una vida heroica si de alguna manera estos personajes con su manera de actuar no enfrentaran esas grandes pruebas o esos ponos, como le llamaban los griegos. Es decir, Oscar comenzaba hablando acerca del destino de Ulises e independientemente de esa estratagema que nos cuenta algunos mitos de hacerse loco para no cumplir su destino, porque sabe que si se va de Ítaca, pues se perderá durante 20 años y no volverá. Y a fin de cuentas, pues la estratagema, es decir, aquello por lo que luce, aquello por lo que sobresale, el hecho de ser un artimañoso, pues es el mismo plan que utilizan aquellos que llegaron a convencerlo, es decir, la astucia. La única manera de convencer a Ulises de participar en la guerra es valiéndose de la misma astucia, es decir, su arma. Solo se le puede convencer a él siendo tan astuto como él o un poco más astuto que él, pero en todo caso representa la astucia, la estratagema de poner al hijo en medio de la yunta, pues eso no puede menos que revelarnos como estratagema, es decir, reconducir al lugar del destino de Ulises por medio de esa vuelta que le estaba sacando a encararse a la vida, es decir, vuelve el destino a ponerlo en su lugar. Los demás héroes, pues
parece que Ajax sabe perfectamente de qué se trata, es decir, el segundón. En alguno de los libros se ha puesto ese término de aquel que es tan fuerte como Aquiles, pero ocupa el segundo lugar entre los aqueos por su fuerza y su tamaño, y entonces él va de lleno a enfrentarse a la vida, es decir, a cumplir con aquello que está trazado desde el principio. No nos imaginamos a Ajax arrepintiéndose o reculando, es decir, el héroe se está enfrentando a la vida de tal modo que si se repitiera esta, pues querría hacer lo mismo y de alguna manera no librarse. Este es el carácter del destino de los héroes. Y así podríamos pues enumerar también el de Aquiles, que aún sabiendo el hecho de que morirá joven, pero con gloria, frente a una vida longeva, pero en el anonimato, pues entre las otras versiones acerca del escondite, a final de cuentas el destino lo llama y es justamente la muestra de la espada cuando estaba disfrazado de una doncella pelirroja, pues resulta que es la espada misma la que termina reconduciéndolo al destino. Es decir, eh, se trata de afirmar la vida, como recordaba Josué a partir de su referencia a Nietzsche, pero querer esta vida y vivirla de tal modo que si se repitiera pues una y otra vez uno quisiera lo mismo. No nos imaginamos la vida de los héroes dándole la espalda a las cosas y por otra parte, aunque intenten hacerlo, pues resulta que las cosas se ordenan de tal suerte que llegan a ponerse de nuevo en el mismo orden. Eh, bueno, por otra parte, otra cosa que se me ocurría con sus intervenciones era un señalamiento que habíamos recordado del escudo de Aquiles y es ese intento de querer salvar a Aquiles en cierto modo, de no dejarlo que luche sin armas una vez que los troyanos se han apoderado de la armadura que cargaba Patroclo, y entonces en esta construcción que le hace Festo, pues sí crea unas armas, pero esas armas tampoco eluden el destino, es decir, que no es más que una suerte de pausa, de impas, en este caso, frente a la guerra, pero a final de cuentas esas armas no son más que un adorno, no de ninguna manera van a librar a Aquiles de la muerte o de que se cumpla su destino, solamente es un señalamiento de que incluso a pesar de que estén construidos con la gracia del herrero, pues resulta que no puede de ninguna manera eludir el destino, ni siquiera las armas, las mejores armas, ni siquiera las armas divinas pueden echar por tierra lo que plenamente ya está trazado. Entonces, bueno, son dos comentarios que quería añadir a los planteamientos de Óscar y Josué, por si sirven para algo. Okay. No sé si alguien más, Jaime, Mariano, Ale. Yo, Sí, adelante, Jaime. muchas gracias. Pues recordando pues el pensamiento de Nietzsche, yo creo que justo le parece pues atractivo el hombre homérico, precisamente por la idea del héroe aristocrático, ¿no? Que se ha venido ya tratando tiempo atrás, ese hombre que busca la arete, la excelencia, ¿no? Pero no una excelencia, no una excelencia en sentido moral, como la plantea el cristianismo, sino esa excelencia guerrera, desde luego donde afirman su vitalidad a través de la valentía o el coraje, pero a mí me parece un poco, ahorita reflexionando, bueno, tiempo atrás igual reflexionando el pensamiento de Nietzsche, me parece un poco irónico cómo es que él dice bueno, recuperando desde luego al hombre homérico, que es esa excelencia guerrera, es decir, abrazar la corporalidad, puesto que él, bueno, en cierta manera sabemos
no tenía la condición física para, por ejemplo, un guerrero homérico, vamos a pensar, pero yo creo que la reduce a una excelencia, bueno, abrazar la pequeña finitud, la vida individual, puesto que está en esa constante lucha, en esa tensión. Entonces me parece que yo creo que sería, bueno, ahí en ese punto de excelencia guerrera, no, ya desde luego Nietzsche, quiero pensar que no se está refiriendo ya a afirmar la vida mediante la violencia, sino abrazar el cuerpo tal cual. Y bueno, ahora ese hombre aristocrático, ya como lo dijeron el doctor, eh, bueno, ya quienes han participado, es ese enfrentar al destino, al amor fati, ¿no? El doctor Manzano, tanto el doctor Noé. Entonces, diferente al cristianismo, desde luego que huye, que busca esa sangre que lo redima, que lo unja, y desde luego, me parece que tanto Aquiles como Ulises, ciertamente podemos decir que tal vez hubo un punto en el que querían huir de la muerte, ¿no? Del destino, porque pues usted lo mencionó al inicio, Ulises se hizo o fingió estar loco. Aquiles, su padre, hasta donde recuerdo, creo que lo escondió, pero al ser descubierto ya por Ulises, ambos héroes aceptan, ¿no? Y me parece que ahí es donde está el punto clave, que es aceptar su destino, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el cristianismo, o sea, él no acepta porque desea ser redimido, ¿no? Busca que alguien lo venga a salvar, huye de este presente, desde luego en pensamientos de Nietzsche, ¿no? Pero en este caso, Aquiles y Ulises, a pesar de que fueron descubiertos, dijeron, pues vamos a aceptar nuestro destino, Fati. Y bueno, eso era lo que yo quería agregar. Vale, gracias, Jaime. Sí, son elementos que probablemente por el punto de referencia que hemos tomado, ¿no? Que es en este caso Nietzsche, pues vienen inevitablemente al comentario a partir de la forma en cómo tematiza él al hombre homérico y por supuesto lo que recupera de ahí. Daría para mucho, es importante, pero bueno, percibo que quizá haya necesidad de centrarnos un poco más en la Ilíada y en Homero mismo, ¿no? Porque si bien es cierto que lo que se ha comentado es esta determinación para arrostrar el destino, ¿no? Para asumirlo, eh, no cabe duda que en la Odisea, cuando precisamente estos dos héroes, ¿no? Ulises visita el Hades y se topa con la sombra de Aquiles, ¿no? Y le quiere ahí reconocer que sigue siendo un Aristos y que ahora reina entre los muertos, nos topamos con una cosa extraordinaria. Y es precisamente que Aquiles de alguna forma plantea, ¿no? Que preferiría ser un esclavo del más insignificante ser humano a ser el rey de los muertos o en el Hades, ¿no? Y eso es una cosa extraordinaria, por eso en algún momento en otros cantos había planteado esta lucidez mental de Homero como un clásico, porque de pronto pareciera que si bien nos da, ¿no? una imagen del héroe homérico como quien asume su destino, quien lleva hasta sus últimas consecuencias su aristía,
pero no obstante, por el otro lado también de pronto nos saca, ¿no?, de ese embeleso y nos lleva a plantear, en este caso, la pertinencia de semejante apuesta al momento en el que el propio Aquiles señala, ¿no?, que si estuviera en sus manos, probablemente elegiría la otra alternativa, que era una vida larga y permanecer ignorado, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando Noé traía a colación el texto de Clement Rosset sobre la alegría de vivir, ¿no? Sobre la posibilidad de construir una existencia ajena a la fama, una existencia ajena, por supuesto, a la aristía, y que nos dé también en este caso, ¿no?, la posibilidad de una alegría que no está dentro de los márgenes de lo que se considera el aristos. Y bueno, en ese sentido es que a mí me asombra de alguna manera, pues precisamente la lucidez mental de Homero de presentarnos las dos caras y crearnos una especie de choque, porque sin duda alguna, cuando leamos la Odisea y encontremos esos pasajes, pues veremos, ¿no?, cómo no pierde de vista también la absurdidad de esta construcción del héroe a partir de la búsqueda de la aristía. Es un comentario que dejo ahí. No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario respecto a esto, o si prefieran que iniciemos la lectura de la revisión del texto en el canto 20 o en el canto 20, y a partir de ahí, por supuesto, pues desarrollar otras temáticas. Pero bueno, lo pongo ahí como ustedes lo prefieran. No sé, Mariano, si tengas algún comentario, Noé, Josué, Yadira, Monse, adelante. Buenas tardes a todos. Yo nada más añadiría, abonando a lo que están señalando, el nudo más dramático de esa afirmación se da en el enfrentamiento de Aquiles con Héctor, y es más Héctor el que despliega esa asunción de su destino de manera más dolorosa, más trágica, más excelsa, y creo que esa es la parte crucial de toda la Ilíada, en la medida en que tanto Aquiles como Héctor, al enfrentarse en duelo, los dos saben que van a morir, tanto que si Aquiles mata a Héctor, sabe Aquiles que después de que lo mate no va a durar mucho tiempo para enfrentar su propia muerte. Así como ya lo hemos comentado de Héctor, pues no puede evadir, ni ocultar, ni desviarse a no enfrentar su destino de ese amor fati que llaman, o que menciona Nietzsche y que aludieron ahorita, y que pues en esa colisión pues la Ilíada está animada, si no, no sería la Ilíada, si evaden ese destino, ¿no? Entonces, sobre todo que Héctor es humano, demasiado humano, y no falto de fuerza y de valor, y no falto tampoco de vulnerabilidades y de temores, más aún teniendo a la conciencia, como lo dice el relato mismo o la narración misma, pues que morir implica pérdida de la familia, el sometimiento a la familia y a la propia nación, ¿no? Yo nada más quería abonar ese momento dramático donde el amor fati se hace más ejemplar. Es todo. Gracias. No sé, ¿alguien más? Josué, Noé. Sí, solamente puntualizar algo para no dejar el comentario de Jaime así en el aire, por la relación que hay entre Nietzsche y la cultura griega, y específicamente con esta visión trágica de la vida. Ciertamente Nietzsche
muchas de sus cartas, sobre todo, pues deja entrever esta condición tan enfermiza que tuvo desde siempre, ¿no? Desde infante, siempre la mostró. Podemos revisar toda su correspondencia y allí vamos a encontrar mucha información sobre eso. Sin embargo, al final de su filosofía, la forma en que Nietzsche utiliza el cuerpo es como una metáfora, ¿sí? Ya no como el cuerpo de un Aquiles, de un Héctor o cualquier otro, o con la agilidad o tal como física de un Odiseo, ¿no? Sino más bien como cuerpo, como metáfora que utiliza de manera precisa en varios textos. Ahorita me viene a la mente el texto de Zaratustra, ¿sí? En donde hay una identificación entre las piernas y la voz, ¿no? Entre el estómago y el canto, entre los brazos y las nubes, o aquella frase donde dice que la mano conoce al corazón, ¿sí? Es decir, donde hay una concordancia entre lo escrito y lo sentido y las pasiones del alma, ¿no? Entonces, esta es hacia donde deriva Nietzsche, hacia donde derivó, claro, porque él tenía una conciencia muy profunda sobre lo que acontecía con su cuerpo y pues percibo que lo pudo eh, des- eh, descubrir pues a partir de su relación con los griegos, ¿no? Y bueno, esto solamente eh, para no dejar el comentario de Jaime así al aire. Y considero que pues el canto 20 podríamos abordarlo, puesto que muchos de los temas que se han tratado en el tema 19 pues van a tener continuidad en el canto 20. Vale, gracias. Sí, pues si quieren, escuchen. Bueno, adelante, Noé. Sí. Sí, un último comentario a propósito de la provocación que pone sobre la mesa, Oscar, sobre eh, este diálogo entre Aquiles y Ulises en el inframundo. Quizá habría que parangonarlo a ver qué tanto se puede hacer con el hecho de ser el sirviente o un porquero en la vida sin ninguna fama. No sé si eso pueda presentarse como una suerte de vida idílica, tal como nos la comunica Rosset, pero en todo caso, yo creo que hasta esas pequeñas vidas, si las comparamos con las vidas de los héroes, pues tienen sus pequeñas batallas. Es decir, quizá uno no se enfrente a héroes del mismo talante, pero en todo caso siempre puede acontecer una sequía, siempre puede caer, no sé, una lluvia prolongada, de tal manera que si fuera un campesino se ve enfrentado a que se echa a perder el fruto de su trabajo. Y en ese sentido esas pequeñas batallas pues también están ahí a pesar de que no se canten. También hay una suerte de vida heroica o el hecho de que los animales se le mueran a partir de una epidemia. Seguramente no morirá una suerte de Patroclo, pero se enfrentan a la muerte de los seres queridos, eh, eh, a la envidia de los vecinos, ciertamente no a la manera de que sea toda una ciudad la que se lance contra uno, pero siempre hay pequeñas batallas y en ese sentido tal vez hasta los campesinos o los porquerizos pues llevan una vida heroica a pesar de que no tenga la rimbombancia de la guerra. Bueno, como añadido al comentario que ponía sobre la mesa. Vale, bueno, si gustan, entonces iniciamos la lectura.
Me gustaría que se leyera el primer fragmento del canto 20 porque encuentro que ahí hay una temática muy significativa. Podemos leer desde el verso 1 hasta el verso 12, que es la primera parte precisamente con la que abre el canto 20, y bueno, a partir de ahí quizá podríamos desarrollar las temáticas. Tú lo estabas compartiendo en la otra sesión, Noé, en las sesiones anteriores, a través de la pantalla, y no sé si lo tengas a la mano, Jaime. ¿Qué cree que todavía no, doctor? Apenas ¿No? está abriendo mi computadora. Sí. Mariano, Si quieres comienzo a leer. por favor, nada más hasta el verso 12, o hasta la línea 12. Así se arman los aqueos junto a las corvas naves a tu alrededor, oh hijo de Peleo, insaciable de lucha, y los troyanos al otro lado, sobre el alcor de la llanura. Zeus ordenó a Temis convocar a los dioses a una asamblea desde la cumbre del Olimpo, de numerosos pliegues, y esta fue por doquier, ordenando el regreso a la morada de Zeus. Y no faltó ninguno de los ríos, excepto Océano, y ninguna de las ninfas que moran las hermosas forestas, los manantiales de los ríos y los herbosos prados. Todos fueron a la morada de Zeus, que las nubes acumula, y se sentaron en los pulidos pórticos que para Zeus, padre Hefesto, había fabricado con sus sabias habilidades. Vale, gracias, Mariano. Sí, ¿por qué es importante de alguna forma recuperar estas líneas? Porque vemos aparecer, según la lectura que yo he efectuado, dos divinidades. Por un lado, Zeus, que como bien sabemos representa el poder, ¿no?, en el panteón olímpico, y por el otro lado, Temis, que es desde la elaboración teórica, ¿no?, una diosa anterior a Zeus, y por lo tanto representa el orden natural, la ley divina. Y entonces en esta confluencia, ¿no?, de estos dos poderes o de estas dos divinidades es como me parece que se entiende de alguna manera el desarrollo de este canto, porque ciertamente parece ser que coincide, ¿no? Por un lado, el plan de Zeus como divinidad máxima en el panteón olímpico, pero por otro lado también la ley natural, la ley divina, que está incluso por encima del propio Zeus, puesto que recordemos que los propios dioses no pueden romper el orden natural. Y en este caso parece ser que ese orden natural es que en algún momento se va a imponer la fuerza aquea respecto a Troya, como si de pronto se dijera, ¿no?, que es la civilización griega o la civilización micénica la que tiene que imponerse respecto a lo que representa Troya como una civilización distinta. Eso es como a un nivel, ¿no? Pero por el otro lado también vemos que en última instancia lo que se comentaba en el canto anterior, de que al final los seres humanos somos seres finitos y parte de esa finitud inevitablemente se consuma en el caso de la guerra a partir de la muerte de los propios héroes. Entonces, en esta confluencia de poder y ley natural es como si se trabara, ¿no?, lo que nosotros entendemos por destino, porque ciertamente vemos, ¿no?, que en la reunión que convocan o que convoca Zeus ya no es una reunión solamente en función del poder que representa Zeus, sino considerando inevitablemente también
a la ley natural. Como sabemos, pues después hay un matrimonio, ¿no?, entre Zeus y Temis, y a partir de ahí nacen, ¿no?, una serie de divinidades que tienen que ver precisamente con el orden natural. Entre ellas las horas, como en un primer momento como representantes de las estaciones, ¿no? Y por el otro lado, por supuesto, las moiras, que son quienes se encargan, ¿no?, de efectuar el destino de cada uno de los seres humanos. Entonces, es interesante, o al menos yo lo pongo sobre la mesa, ¿no?, entender esta relación, porque luego, si lo vemos también a nivel de la disputa de las divinidades, porque uno de los títulos, ¿no?, de este canto es la teumaquía, o sea, la lucha que se entabla al interior de las divinidades, y también podemos observar cómo las divinidades que se ponen a favor de los aqueos son divinidades que resultan triunfadoras respecto a las divinidades que se ponen a favor de los troyanos. Entonces, yo percibo que se manifiesta, ¿no?, en última instancia, que es más importante, por ejemplo, a nivel de las divinidades, la guerra que representa Atenea respecto a la guerra que representa Ares, porque Ares apoya a los troyanos, mientras que Atenea apoya a los aqueos. Y pareciera que de pronto Homero nos estaría diciendo, o sea, una guerra hecha con inteligencia es más poderosa, y al mismo tiempo es la que debe obtener la victoria, porque ciertamente tiene mayor capacidad de poder diseñar estrategias que la lleven en última instancia, ¿no?, a la derrota respecto a la guerra, que solo se efectúa a partir del ejercicio irracional de la violencia, que es más o menos como la figura con la cual siempre se presenta Ares, ¿no? Un dios destructivo, un dios violento, pero un dios impetuoso, un dios que pocas veces repara en la necesidad de la inteligencia, en la necesidad de la estrategia. Entonces, a partir de ahí vemos entonces cómo este llamado a la asamblea, que es por supuesto otro elemento fundamental, ¿no?, incluye ya la totalidad, el orden natural y por supuesto el orden divino de Zeus, para que al final, a pesar de que haya como una especie de indecisión todavía en este canto de Zeus respecto a quién darle la victoria, en última instancia me parece a mí que ya se va inclinando claramente la balanza hacia los griegos, lo cual desde otra perspectiva significa, ¿no?, que la civilización micénica tiene que imponerse respecto a otro tipo de civilizaciones y a otro tipo de formas de ver la vida, y por supuesto, ¿no?, de ver el despliegue de esa vida. Pero bueno, lo pongo ahí como tema. Si les provoca algún comentario, pues adelante. Y si no, pues continuamos. Ok, si no hay comentario respecto a esto, ¿no?, podemos entonces leer el Parlamento, si ustedes gustan, de Zeus y de Hefesto, ¿no?, que están ahí ya dialogando en torno a esto. Son las siguientes líneas. Inicia precisamente en la línea 15, ¿no?, y a partir de ahí, pues igual desarrollar algunas otras temáticas que se van presentando.
Si alguien gusta auxiliarnos, probablemente Josué o Jaime. Sí, En la lectura. con gusto. Ok. ¿Qué número? De la 15, por favor. Sí. En adelante. Okay. Hasta la 30 más o menos. Sí, Señor del brillante rayo, ¿por qué has convocado otra vez a los dioses a una asamblea? ¿Podrás aún entre troyanos y aqueos, ahora que la lucha y el combate arden bien cerca? En respuesta le dijo Zeus, que las nubes acumulan. ¿Conoces, agitador del suelo, el plan que hay en mi pecho y la razón por la que os he reunido? Me inquieta verlos perecer. Sin embargo, yo permaneceré en un repliegue del Olimpo, sentado, recreando la mente con el espectáculo, y los demás id y llegad junto a los troyanos o junto a los aqueos, y auxiliad al bando que a cada uno dicte su juicio. Pues si solo Aquiles entra en lucha contra los troyanos, no podrán contener ni un instante al velocípedo Pélida. Antes solo ya con verlo echaron a huir despavoridos, y ahora que su ánimo tiene una ira atroz por compañero, temo que incluso devaste la muralla contra el destino. ¿Sí? Hasta allí se va la 30. ¿Quieres que Sí, continúe un poco? sí, gracias, Josué. Pues no sé qué inquietudes les provoque este parlamento. Digo, tiene temas que en cierto sentido se han tocado, pero que inevitablemente pues podemos de alguna manera comentar en virtud precisamente de cómo los desarrolla, ¿no? Cómo los plantea. Es decir, a mí uno que me llama mucho la atención es que Homero ha venido en algunos momentos de la Ilíada señalando precisamente eso. O sea, si bien de pronto tenemos la imagen de el Aristos como vinculado con la divinidad, porque corre por su sangre ciertos elementos divinos a partir de su genealogía, si bien también hemos visto que las diosas y los dioses acuden al auxilio de sus hijos o de sus nietos, ¿no? Que Hefesto se esfuerza en la construcción de unas armas que le den una presencia a Aquiles incomparable. Y de pronto, cuando leemos estas líneas en donde Zeus se recrea la mente con el espectáculo, pues no deja uno de percibir la insignificancia del ser humano, que también ha sido afirmada en otros cantos, ¿no? Cuando los dioses han entrado en pugna o en disputa respecto a algún ser humano y tienen algún momento de lucidez, siempre terminan por decir que la especie humana no vale la pena, ¿no? Y en este caso es, no sé, algo sobrecogedor que de pronto Zeus utilice a los humanos como simples instrumentos de espectáculo y que entonces parece ser que se quiebra, ¿no? Toda esa imagen que se ha construido de una especie de vínculo entre lo divino y lo humano a partir de las genealogías o incluso a partir de las preferencias de un dios enamorado de una mortal o de una diosa enamorada de un mortal y procreando pues descendencia. Es como algo que despierta en algún punto y pareciera ser que nos retorna al reconocimiento de esa insignificancia del ser humano, en donde no sirve más que como un títere de un espectáculo que le causa sin duda alguna placer a Zeus
el contemplar los afanes de los guerreros como simples títeres de una escena teatral, ¿no? No sé a ustedes qué les provoque, pero sí, de alguna manera es duro en ese sentido volver a constatar en Homero esa lucidez mental, porque incluso después, ¿no? Cuando empiezan a combatir los dioses y se detienen y dicen, ¿vale la pena pelear por los seres humanos? ¿Vale la pena que nosotros regresemos heridos al Olimpo por una especie tan insignificante? Digo, a mí me causa, no sé, una inquietud que, pues vaya, trato de transmitir, pero que probablemente a ustedes les provoque algún otro tipo de situaciones y pues adelante si quieren comentar algo respecto a o algún otro tema de estos parlamentos que se leyeron. Dejo la voz. Sí, gracias Oscar. Usando un poco de que ya está aquí abierto mi micrófono. Me llama mucho la atención esto que se muestra aquí en estos versos que encontramos con el convocar. O sea, en los primeros 4 versos encontramos que hay una acción que se tiene que ejecutar y que se cumple, que se cumple por parte de Temis para llamar, para hacer venir a los dioses a una asamblea que parecía que ya no se iba a volver a dar porque anteriormente eh, existía la prohibición de que los dioses intervinieran en la batalla. Y entonces esto da que pensar en lo siguiente, que Zeus estaba muy al tanto y preocupado por, por el desempeño de Aquiles en la batalla. ¿Sí? O sea, menciona mucho precisamente durante todo este canto, sin adelantarme mucho, precisamente la fuerza desmesurada que Aquiles desarrolla en medio de la batalla y que con el solo hecho ya de verlo habían echado a despavoridos los troyanos. ¿Sí? Pero además dice que tiene una lira atroz, ¿sí? Que lo acompaña, que es su compañera, y, y que esto puede llevar a desbastar, es decir, a volver muy débil la muralla contra el destino. Es decir, que los hombres representados por Aquiles, al menos algunos, tienen la posibilidad de romper el destino propio de que les corresponde. Y eso no lo pueden permitir los dioses. Es aquí en donde aparece pues, el, el equilibrio de fuerzas que vemos en los bandos opuestos de los dioses, ¿no? Algo que ya se comentó, en donde Hera, Atenea, Poseidón, Hermes y Hefesto iban a favor de uno, a favor de los griegos, y a favor de los troyanos iban Apolo, Artemisa, Ares y el río Janto, ¿sí? Que aquí dentro de la Ilíada dice que los hombres llaman Escamandro, ¿no? Bien, eso entonces me lleva a pensar precisamente en esta lucidez que, que mencionas de Homero al reiterar constantemente que los hombres, si por algún motivo desean regresar a esa ciudad o a esa vida en paz, tienen que atravesar toda esta experiencia de asentir a su destino. O sea, no se puede romper porque es un mandato divino.
y no se puede soslayar, esa tampoco es la solución, soslayarla, sino la solución al problema del destino, su peso, radica precisamente en reconocer que los dioses son quienes disponen de los acontecimientos con los que va a darse el hombre. Por eso, la cuestión de lo inevitable que siempre aparece una y otra vez aquí en la Ilíada. Bueno, pues a mí esto es algo que me lleva, que me mueve a reflexionar estas lecturas, los comentarios. Y otra cosa que me llamó mucho la atención en los primeros versos, en el 7, cuando dice, y no faltó ninguno de los ríos, excepto océano. Y en cantos anteriores habíamos encontrado que Poseidón está al fondo del océano, pues es una de las dotes de los hombres, ¿sí? Es algo que le corresponde a los hombres y les da aristía. Ahí le corto. Ok, ¿alguien más? Sí, a mí me llamó la atención igualmente ese verso, Oscar, el recreando la mente con el espectáculo. Y obviamente se trata de un mero juego, como has mencionado, el asunto de estos enfrentamientos, pero también el espectáculo de alguna manera corre el riesgo de escapársele de las manos a Zeus, tal como cierra el Parlamento, a propósito de algo que viene ya desde el canto 19, cuando la madre de Aquiles le entrega las armas a Aquiles y causa terror a los troyanos. Sin embargo, Homero describe perfectamente que en el hijo de Tetis causa algo extraño, más bien contrario, porque le infunde un valor. Digamos que la ira se vuelve todavía más grande. Y en ese sentido no podemos olvidar que Aquiles no está actuando de ninguna manera por vía de la razón, sino que aunque no haya todavía desarrolladose la psicología como la entendemos nosotros, pues Homero sí era un psicólogo desde esa perspectiva. Y entonces Aquiles está dominado por la pasión, y una pasión no sometida a la razón, pues tiene el riesgo de derribar los límites de toda justicia. Y en ese sentido es el hecho de que las armas de Hefesto para Aquiles termina incrementando la pasión por ese anhelo de venganza, pues resulta que ese solo anhelo es capaz de llevarlo, como dice acá al final de los versos, pues si solo Aquiles entra en lucha contra los troyanos, no podrán contener ni un instante al velocípedo Pélida. Entonces, desde esa perspectiva parece que una pasión es capaz de romper todo el equilibrio que a los ojos de Zeus se presenta como un espectáculo. Y en ese sentido, si Aquiles se deja gobernar por eso, pues obviamente el destino se cumple mucho antes. Pero ni siquiera los dioses pueden ir en contra del destino, es algo que ya Mariano nos recordaba en otra referencia a algún canto pasado de Heráclito. Entonces los dioses tienen que bajar a la tierra para controlar esa amenaza de desequilibrio movida por la pasión de Aquiles, que ante todo intenta vengarse, no es un guerrero en este caso racional como Menelao, Ulises o Néstor,
sino en todo caso lo que lo identifica es justamente la pasión, y ahora está adolido, adolorido por la muerte de Patroclo, y en ese sentido, si se deja guiar por eso, por la pasión, terminará pues adelantándose al destino, y por eso los dioses no pueden permitirlo. Bueno, algo que quería añadir a tu comentario. Sí, gracias, Noé. No sé si alguien más, porque sí, Mariano, adelante. Pues a mí me parece un anticipo de los coliseos romanos, ¿no? No. Que es un espectáculo para el soberano, pero ciertamente lo que más mueve es la inquietud de Zeus en tanto ser vigilante del orden cósmico y del orden del cumplimiento, que esa desmesura, además de al inicio de la ira, pero aquí ya es una ira acumulada más fuerte, pues llega a romper con un orden porque pues es Zeus el vigilante, además de que pues, se hace patente en estos fragmentos primeros, pues cómo está la escena entre lo divino y lo humano. Y como bien lo señalaron antes, pues parece que los dioses no tienen o no se les puede atribuir un principio ético como al ser humano, sino lo que es terrible para el hombre, para los dioses es un juego, y, y sin embargo es un juego que está arreglado, eso es lo que le inquieta pues a Zeus, que no se vaya a sobrepasar para romper esos muros del destino, y como que le da al mismo tiempo, no temor, sino curiosidad, inquietud, pero también placer, el poner a prueba el acicate divino, en este caso una divina ira, este, cómo actúa un héroe, ¿no? Que además no es cualquier ser humano, ni tampoco un dios, pero sí es mitad humano, mitad divino, pero pues ante un espectáculo tal, pues como que ahora sí pone el tablero del divertimento divino. Es como yo lo veo, semejante al Coliseo romano, ¿no? No sé los demás. Porque, pues, de hecho, desde esa perspectiva, si seguimos el desarrollo del canto y luego en el canto 21, pues solo es momentáneo ese dique, ¿no? Solo es momentáneo ese freno, porque si bien los dioses bajan, ¿no?, a participar, como decía Josué, enumerando los que están a favor de los aqueos y a favor de los troyanos, nos damos cuenta que en algún momento desisten de esa intención de participar en la guerra, y a partir de ahí Aquiles va a llevar a cabo la ira, ¿no?, la desmesura de la ira, de tal manera que hasta al propio río Escamandro, o a la divinidad, ¿no?, Escamandro la va a condenar y le va a provocar que entre en combate con Aquiles. Entonces, ese divertimento, si bien decía Noé en el canto anterior que probablemente tengamos que sustraernos, ¿no?, de la significancia de la especie humana para ubicarnos en una totalidad y darnos cuenta que entonces la muerte de unos cuantos humanos no representa nada para el orden divino, no deja de ser un espectáculo pues, bastante violento, como tú señalabas, o sea, este coliseo romano en donde el emperador puede de alguna manera presenciar la muerte de mucha gente y después irse tranquilamente a comer o a dormir, nos habla, ¿no?, de una mentalidad totalmente distinta, pero en última instancia
me parece que ese desbordamiento sí se da en Aquiles, de tal manera que mata a tantos troyanos que impide que el cauce del río siga su orden natural y provoca en última instancia, ¿no?, que pues la ira de esta divinidad se haga patente y tenga que luchar contra él, y además de eso tenga, ¿no?, que en algún momento recibir la ayuda de otras divinidades para que no muera. Entonces, sí, ciertamente este alargamiento del espectáculo, este alargamiento del destino, no conlleva otra cosa que la muerte de una cantidad ingente de guerreros para que la aristía de Aquiles al final se confirme. Y vaya, claro que hay que cambiar la mentalidad, ¿no? Hay que mirarlo con otros ojos para quizá entenderlo, porque en última instancia me parece que toda la filosofía, incluso ya la propia tragedia, ¿no?, empiezan a cuestionar esta imagen del Aristos homérico a partir de esta desmesura, a partir de esta ibris, ¿no?, que conlleva la muerte de muchos seres humanos, pero bueno, aquí así sucede, y probablemente lo que tenemos que adecuar es nuestra mentalidad a eso, ¿no? Y no al revés, no pedirle a Homero que haga lo que ya no puede hacer, acortar precisamente el destino para que no haya tanta muerte, tanta sangre, tanto espectáculo guerrero que no obstante a Zeus le causa regocijo y permite que su mente se recree, ¿no? Que es una cosa, vaya, difícil de asimilar, o al menos eso es lo que me causa a mí en ese sentido la imagen del héroe homérico. Pero bueno, no sé si alguien más tenga algún Pues comentario. Adelante. ya nada más falta que Zeus pida sus palomitas, ¿no? Un Sobre café y todo unas que palomitas. sobre, estaba en inacción su héroe y ahorita sí va a entrar en acción, entonces ya se sienta y pide sus palomitas. ¿No? Incluso es tan, digo, desde esa perspectiva es tan exigente Zeus que dice, no me basta con los seres humanos, ahora quiero que los dioses intervengan en ese espectáculo, que tomen parte en. Exacto, Pero en la gran sí, pantallota. sí, exactamente, ¿no? O sea, no es suficiente con lo que me proporcionan los seres humanos con sus afanes, ¿no? Sino que ahora las propias divinidades tienen que participar, y como bien decía Josué, o sea, hay un giro bastante significativo de que en cantos anteriores ha prohibido tajantemente la intervención de cualquier divinidad a favor o en contra de un bando, de tal manera que amenazó a Hera y a Atenea, ¿no? De si intervienen les va a pasar esto. Y ahora pareciera que de pronto siente curiosidad, ¿no?, de cómo se verá el espectáculo complementado con el ingrediente divino. Digo, es algo que sin duda alguna causa, ¿no?, ciertas inquietudes, pero bueno, que está ahí el tema sobre la mesa. No sé si alguien más quiera comentar algo respecto a esto, o si quieren que continuemos. Después viene una enumeración que ya Josué recuperaba de los diversos dioses que participan, ya sea a favor de un bando o a favor del otro bando, para que de alguna manera contengan exactamente la capacidad destructiva de Aquiles. Y es interesante porque podríamos ver ahí pues muchos elementos. No obstante, me parece que otro punto fundamental, o al menos es lo que propongo, es el momento en el que aparece un héroe que después va a ser muy significativo, ¿no? Es Eneas, que es como el primero que enfrenta a Aquiles a partir de la acicate, dice el texto mismo, ¿no?, de Apolo, para incitarlo
hacerle frente a Aquiles, y está más o menos ubicado en los versos 79-80. Pero si hay algún otro comentario respecto a lo anterior, sin problema, lo podemos considerar y posteriormente vemos entonces ya esto que estoy proponiendo como posible lectura para darle continuidad a la revisión del canto. ¿No hay comentarios? No, adelante. Ok, Noé, si nos puedes auxiliar con la lectura, verso 79. Pero fue Eneas a quien Apolo, acicate de huestes, lanzó recto contra el Pelida y a quien infundió noble furia. Tomó la voz de Licaón, el hijo de Príamo, y adoptando también su figura, le dijo a Apolo, hijo de Zeus: Eneas, consejero de troyanos, ¿dónde están las amenazas que hacías ante los reyes troyanos bebiendo vino, y las promesas de combatir cuerpo a cuerpo contra el Pelida Aquiles? Eneas a su vez le respondió con estas palabras: Priámida, ¿por qué me invitas contra mi voluntad a luchar frente al soberbio Pélida? No será esta la primera vez que ante el velocípedo Aquiles me opondré. Ya en otra ocasión con su lanza me puso en fuga, fuera del Ida, cuando atacó nuestras vacas y saqueó Lirneso y Pédaso. Por Zeus me protegió, gracias a que me infundió ardor y raudas rodillas. Seguro que habría sucumbido a manos de Aquiles y de Atenea, que iba delante llevándole la luz de la salvación y ordenándole exterminar con la broncínea pica a los léleges y a los troyanos. Por eso un hombre no puede luchar contra Aquiles, pues a su lado siempre hay un dios que lo aparta del estrago. Incluso sin su ayuda sus dardos vuelan rectos y no se detienen hasta traspasar la piel de un hombre. Si al menos la divinidad dejara en equilibrio el resultado del combate, no sería fácil su victoria, ni aunque fuera entero de bronce, como alardea. ¿Continúo? Sí, ya nada más hasta la 109. Díjole a su vez el soberano Apolo, hijo de Zeus: Oh héroe, haz también tú a los sempiternos dioses una plegaria. También dicen que tú de Afrodita, hija de Zeus, has nacido, mientras que aquel es hijo de una diosa inferior, pues aquella es hija de Zeus, y ésta lo es del marino anciano. Ea, lleva derecho el inflexible bronce, y que nunca te haga tornar ni alejarte con sus bravatas y dicterios. Ahí está bien, Noé, gracias. Pues bueno, me parece que rastreando esos rasgos, ¿no?, de la aristía de cada uno de los héroes, y sobre todo por la importancia que va a tener Eneas después en la época romana, ¿no?, a partir de Virgilio, como bien señala el texto, pues nos damos cuenta, sin duda alguna, que tiene la suficiente lucidez mental para percatarse de la superioridad de Aquiles. Es decir, él es consciente claramente de que enfrentarlo significa la muerte. Pero Apolo, ¿no?, en este caso, a través de la arenga, lo convence. Y a pesar de que va a la batalla, ¿no?, dice, tiene muy claro que al momento de enfrentarlo va a morir, porque sin la intervención divina
es superior a Aquiles. Y con la intervención divina, pues se vuelve aún más superior. Pero yo veo aquí que en ese sentido, el hecho de que Eneas en última instancia acepte hacerle frente, pues es un reflejo más, ¿no? Por otro lado, de pues asumir su destino. Ciertamente en algún momento va a aparecer esta indicación de Apolo que no es su destino sucumbir en la guerra de Troya y que no es su destino, por supuesto, morir sin descendencia. Y quizá es esto lo que lo anima, pero lo que me parece a mí bastante importante de resaltar es el reconocimiento de la superioridad de Aquiles, pero no obstante, parece ser que este vínculo que Eneas tiene con los troyanos, a partir del gesto de hospitalidad que tiene y de los vínculos de lazos familiares, lo obliga, en este caso, ¿no?, a asumir la posibilidad del combate hombre a hombre frente a un guerrero que sabe que es superior. Y entonces esta conjugación de elementos, ¿no?, es lo que, pues vaya, da para en algún momento detenerse a reflexionar en torno a, por ejemplo, el peso de la hospitalidad, ¿no? O sea, cuando Apolo le dice, ¿dónde están las amenazas que hacías entre los reyes troyanos bebiendo vino y las promesas de combatir cuerpo a cuerpo contra el pelida Aquiles? Pues, de alguna forma, la hospitalidad obliga en el sentido de que si ha sido de alguna manera bien recibido, tanto por el vínculo que tiene, porque recordemos que Eneas es al final primo de Héctor, y sobrino de Príamo, ¿no? Y por el otro lado parece ser que hay ahí ya algunos lazos a partir de un matrimonio, y eso obliga. Y por el otro lado, Apolo muy astutamente, ¿no?, también señala exactamente que en la medida en que por su sangre también corre sangre divina, ¿no?, corren elementos divinos en virtud de su vínculo con Afrodita, puesto que es hijo de Afrodita, y Aquiles es hijo de Tetis, que desde la perspectiva de Apolo, o al menos en esta arenga, ¿no?, señala que hubiese una primacía de Afrodita respecto a Tetis, aunque no necesariamente es así, ¿no?, porque Tetis es una diosa anterior a Afrodita. Entonces ahí podríamos más o menos como reflexionar o adentrarnos en torno a la preeminencia de ciertas divinidades, pero al menos aquí Apolo, en el uso de la palabra, que también es un elemento fundamental para entender la Ilíada, lo convence, le da este aliento, ¿no?, para, sin más, enfrentarse a la posible muerte irreparable, ¿no?, de tal forma que en los versos siguientes incluso los propios dioses que están a favor de los griegos toman partido por Eneas, ¿no? Hera se preocupa por Eneas, ¿no? Poseidón se preocupa por Eneas, y es interesante desde esa perspectiva ver cómo en última instancia lo que se ha planteado ya en otros cantos como el agón de la palabra, ¿no?, el agón del discurso, termina en este caso obligando a Eneas a enfrentar a un héroe que es superior en todos los ámbitos, y no obstante a encararlo con esa determinación, a sabiendas de que va probablemente a morir. Y desde otra perspectiva sería también la afirmación del destino, ¿no? El abrazar la vida con todas las peripecias que conlleva. Pero bueno, no sé si ustedes
quieran agregar algo a esto, porque es un parlamento interesante y probablemente haya también otros temas que de pronto se puedan desarrollar. Dejo el uso de la palabra a quien quiera aportar algo más. Sí, gracias, Oscar. Me llama mucho la atención en esto que se acaba de leer, que nos muestra como que dos tipos de caracteres, como decía Noé hace rato, aludiendo a ciencia de la psicología, y ciertamente aunque aún no está conformada esa disciplina en esa época, pero ya hay análisis de los caracteres, ¿no? Y por un lado, Aquiles se caracteriza por tener una especie de ira incontenible, ¿no? Y Mariano decía una ira acumulada que tendría como consecuencia, si se le deja, de desbastar los muros del destino. Y por otro lado, a Eneas dice, verso 79-80, pero fue a Eneas a quien Apolo, acicate de huestes, lanzó recto contra el Pélida y a quien infundió doble furia. ¿Sí? Y además reiteran que Eneas es hijo de Afrodita y que Afrodita es una diosa muy superior a de Apolo. Y esta es como una arenga para convencerlo de que se enfrente a Aquiles, quien tiene una furia desmedida, pero la furia de Eneas solamente es, como lo dice aquí, una noble furia. Y, o sea, un poco más suavizada, más elegante, o sea, menos dispuesta a acabar con el otro. Y esto me llama la atención porque los dioses lo saben y es como va a llegar al desenlace posterior que comentabas con el destino de Roma. O sea, y Eneas sobrevive precisamente es porque ya tenía marcado claramente este destino por parte de los dioses, pero eh, es protegido por esta característica de su personalidad, de tener de ser acreedor, de ser eh, receptor de una noble furia, pero por otro lado, porque los dioses postergan su destino, ¿sí? Si lo salvan ante la furia desmedida de Aquiles es porque postergan su destino, porque tiene algo que hacer posteriormente, ¿sí? Bueno, eh, cierro nuevamente con esto que me llama la atención, esto de que Eneas, y lo clarifica Homero, ¿no? Eneas solamente despotrica contra los aqueos cuando está ebrio, ¿sí? O sea, en sus cinco sentidos no lo hace, o sea, reconoce precisamente que Aquiles lo ha hecho correr, eh, dice, con su lanza me puso en fuga, fuera del ida, ¿sí? O sea, el mismo Eneas reconoce eso, pero bajo la condición de la embriaguez, dice sandeces y por eso le pregunta, ¿no? ¿Dónde están las amenazas que hacías ante los reyes troyanos bebiendo vino y las promesas de combatir cuerpo a cuerpo contra Pélida Aquiles? Y, o sea, es algo muy estulto el, el proferir sandeces en una condición de ebriedad, porque a juicio reconoce que Aquiles, por su furia, es infinitamente superior a él. Sí, aquí le corto. ¿Sí? ¿Alguien más?
Ok, si quieren, entonces avanzamos en la lectura de los siguientes versos. Me parece a mí importante el Parlamento que en su momento sostiene Hera respecto a el desenlace de este enfrentamiento entre Aquiles y Eneas, ¿no? Porque sucede una cosa extraordinaria, o sea, si recordamos uno de los motivos, ¿no? Uno de los catalizadores por el cual se desencadena la guerra de Troya, es el enojo que Hera tiene respecto a París y con ello a todos los troyanos, ¿no? Por haber elegido a Afrodita como la diosa más bella. Y entonces toda la Ilíada, ¿no? Se ha venido desplegando a partir del enojo de Hera y a partir del enojo de Atenea, en el sentido de querer vengar el desprecio que en su momento experimentó Alejandro o París por estas dos diosas, que como habíamos tematizado ya en otro canto, pues al final representa el desprecio por el poder y por la inteligencia, ¿no? Y quedarse más bien con la sexualidad, con el placer que provoca la sexualidad en el momento en que Afrodita le promete a Helena, la mujer más bella de Grecia, y en virtud de eso cae en la seducción. Pero no obstante, aquí en estos versos sucede algo paradójico, ¿no? Sucede algo tremendamente extraño, extraordinario, porque es Hera la que se preocupa, en este caso, por salvar la vida de Eneas, y como bien señalaba Josué, probablemente es a partir de que a Eneas, pero eso quiero entenderlo como algo que estamos más o menos como agregando, ¿no? A la intencionalidad homérica, porque, bueno, se va a desarrollar la Eneida, ¿no? Con Virgilio, pero más bien ya como un pretexto. Digo, no cabe duda de que Homero tenía ciertas capacidades para más o menos recordar el pasado a partir de la inspiración de las musas o de comunicarse, ¿no? En esa inspiración con las musas, y por lo tanto que le revelaban el pasado, pero no sé si tenía capacidades para más o menos predecir el futuro o plantear la posibilidad de que Eneas se va a convertir en el héroe nacional de los romanos y por lo tanto pues dejarlo vivir. Yo más bien encuentro que es algo extraordinario lo que sucede en estas líneas, porque precisamente la propia Hera viene a señalar, ¿no? Que el verdadero poder, la verdadera inteligencia, el verdadero manejo de la situación lo tienen los dioses que están a favor de los griegos y no los dioses que están a favor de los troyanos. Entonces, si quieren, leemos desde la línea 115 más o menos hasta la 130, 140, en donde nuevamente vuelve a aparecer el desprecio de los dioses respecto a los insignificantes asuntos humanos, ¿sí? ¿Podrías ayudarnos en la lectura, Jaime, por favor? Claro que sí, doctor. Dice: prestad atención vosotros dos, Posidón y Atenea, en vuestras mientes para ver cómo va a resultar esta empresa. Aquí está Eneas, que ha marchado cubierto de reluciente, de rutilante bronce, a enfrentarse con el Pelida, gracias al impulso de Febo Apolo. Mas hagamos nosotros que dé media vuelta y se retire de inmediato, o bien, ojalá también uno de nosotros,
a Aquiles asista y preste gran vigor, y que su ánimo en absoluto desfallezca, para que sepa lo que aman los... Permítanme. Para que sepan lo que lo aman los mejores inmortales. Sí, es que se movió mi computadora. 115. Okay. A ver, ya. O bien, ojalá también uno de nosotros a Aquiles asista y preste gran vigor, y que su ánimo en absoluto desfallezca, para que sepa lo que aman los mejores inmortales, y lo inútiles, que son como el viento los que hasta ahora protegen a los troyanos del combate y de la lid. Todos hemos descendido del Olimpo para encarar esta lucha con el propósito de que no padezca nada de los troyanos hoy. Ya sufrirá más tarde todo lo que el hado tejió con su hilo para él al nacer, cuando su madre le dio a luz. Si Aquiles no se entera de eso, por la propia voz de los dioses, se asustará cuando una deidad le salga al paso en el combate. Peligrosos son los dioses cuando se manifiestan en persona. Le respondió entonces Poseidón, el sacudidor de la tierra. Hera, no concibas un enojo insensato. No te hace falta. No querría que empujáramos a los demás dioses a una disputa nosotros, que en verdad somos muy superiores. Vayamos más bien ahora a sentarnos fuera de su camino en una atalaya, y que los hombres se cuiden del combate. Solo así Ares, Febo, Apolo dan comienzo a la lucha, o si retienen a Aquiles y le impiden pelear. También entre nosotros se trabará enseguida la contienda de la batalla, y creo que pronto volverá fuera de combate al Olimpo ante la concurrencia de los restantes dioses, doblegados por la fuerza de nuestros brazos. Ahí está bien, Jaime. Sí, por eso señalaba hace un momento que digo, lo podemos de alguna manera tematizar a partir de lo que los mismos versos dicen, ¿no? Pero también lo podemos tematizar a partir de lo que representa cada una de las divinidades. Y en este caso vemos como, por un lado, en el momento en que Paris, ¿no? Accede a otorgar la manzana de la discordia a Afrodita, por supuesto que hay una confrontación entre lo que estas diosas representan, como en su momento muy bien nos ilustraba Noé, ¿no? O sea, Hera representa el poder, Atenea representa la inteligencia y Afrodita representa la seducción, ¿no? El erotismo. Y lo que vemos aquí es que si bien en un primer momento pareciera que se impone el erotismo como una fuerza superior para desencadenar toda la trama de la Ilíada, ¿no? En última instancia, a lo largo del desenvolvimiento de esta trama, pues vamos viendo cómo, si bien es cierto que el erotismo tiene una fuerza muy poderosa, pero parece ser que siempre sucumbe ante la inteligencia y el poder. Y vemos en este caso cómo Hera, ¿no? En ese afán de demostrar su superioridad, tiene incluso la posibilidad, considera la posibilidad de salvar a Eneas de la muerte y por lo tanto, ¿no? De dar muestra de la condición más elevada que tiene respecto al poder de Afrodita. Después, en líneas siguientes, vamos a mirar cómo, pues al final Eneas es salvado, ¿no? Se le impide que caigas muerto ante la furia de Aquiles, pero lo interesante es mirar cómo en este caso, ¿no? Hera tiene como esa
conciencia respecto a su superioridad. Lo dice en líneas, en algunas líneas de forma muy clara, ¿no? O sea, dice: mas ea, hagamos nosotros que dé media vuelta y se retire de inmediato. O bien, ojalá también uno de nosotros a Aquiles asista y preste gran vigor, y que su ánimo en absoluto desfallezca, para que sepa lo que lo aman los mejores inmortales, y los inútiles que son como el viento los que hasta ahora protegen a los troyanos del combate y de la lid. O sea, hay una clara, ¿no?, determinación, hay una clara conciencia, por utilizar el término, de que en última instancia pareciera ser que siempre termina por imponerse, por un lado, el poder y por el otro lado la inteligencia respecto a ya sea el erotismo de Afrodita o ya sea la violencia de Ares, ¿no?, que son como los dioses principales que están apoyando a los troyanos. Y luego en las últimas líneas, cuando le contesta Posidón, ¿no?, y la incita a abandonar, ¿no?, estas pretensiones, estos extravíos, ¿no?, respecto a la intervención de la batalla o en la batalla, y nos damos cuenta que también hay un retiro, ¿no?, que de pronto lo divino reconoce su superioridad y dice: bueno, pues ahí los humanos que se arreglen sus propios asuntos, nosotros no tenemos por qué poner en riesgo nuestra integridad a partir de un combate entre dioses por una especie que desde esa perspectiva es, y sigo reiterando esto, sumamente insignificante, ¿no? Pero bueno, dejo ahí el comentario por si quieren agregar algo. Adelante. Ok, no hay comentarios. Bueno, pues me parece que el tiempo se nos va agotando. Si quieren, podemos dejar aquí la sesión, en el entendido de que la próxima sesión podríamos recuperar algunos otros temas que a lo largo del canto se van desarrollando. Ya vemos cómo a partir de este alargamiento, ¿no?, del espectáculo, pues se va preparando como el terreno para demostrar toda la valía de Aquiles, toda la aristía en su plena expresión, ¿no?, de ser un guerrero incomparable, de ser un guerrero formidable, pero que por el otro lado, pues no deja de ser un ser sumamente violento y destructivo. Y bueno, el espectáculo de sangre, ¿no?, de exterminio de los enemigos, no deja lugar a dudas que la aristía, por más que se quiera maquillar en última instancia con muchos otros elementos, al final no es sino una expresión de violencia y de fuerza desmedida, que en última instancia solo causa destrucción. Recuerdo, porque he retomado un poco los prolegómenos que hace Agustín García Calvo, ¿no?, respecto a su traducción de la Ilíada, y uno de los últimos prolegómenos que hace, después de discutir muchos términos en griego y de dar muchas explicaciones sobre su traducción, plantea uno que es sumamente interesante, que es precisamente el de la estupidez de la guerra, ¿no? Y apunta exactamente a esto, diciendo: en la medida en que Homero no ahorra ningún elemento en su descripción de los horrores de la guerra, pareciera que nos estuviese dando la lección precisamente de la estupidez que conlleva, ¿no? O sea, de que la heroicidad se construye a partir de la destrucción, del dolor, del sufrimiento
y de todo lo que implica. Pero según García Calvo, pues, precisamente en la medida en que Homero lo describe sin tapujos, ¿no? Sin eufemismos, sin engaños, sin artilugios, pues nosotros constatamos, sin duda alguna, que la aristía de Aquiles tiene una parte tremendamente destructiva y pienso que es algo que podemos tematizar probablemente en la próxima sesión, si es que no hay algún comentario extra por parte de alguno de ustedes. Y Mariano, Noé, Josué. No, pues nada más reiterar que si alguien puede compartir el mensaje que estaban los cantos para ver a quién correspondía después. Jacinto puso un mensaje que por cuestiones de trabajo pues iba a cubrir este espacio en donde le correspondía. Sí, de hecho, el canto 20 le correspondía a Jacinto y luego el canto 21 se lo habíamos encomendado a Jaime. No sé, Jaime, si lo puedas preparar. Para la próxima sesión revisamos un poco más del canto 20 y entraríamos al 21. Sí, doctor, sí, sin ningún problema haré el esfuerzo y con mucho gusto el canto 21. Perfecto, sí, esa era la asignación que habíamos hecho. Algunos compañeros, seguramente por cuestiones laborales o de otra índole, de pronto no han podido conectarse, pero en el caso de que no esté el responsable que se había asignado, pues bueno, entre todos trabajamos la temática como lo hemos hecho en esta ocasión, ¿vale? Pero entonces quedamos así, revisamos algunas temáticas más del canto 20 y Jaime nos hace favor de desarrollar el canto 21, ¿vale? Si puedes detener la grabación, Josué.